guatemalteca. Ojo con eso, la seguridad está controlada y también hay un plan del señor presidente Arévalo, el plan del cinturón de fuego, que lo está implementando la brigada militar para la seguridad ciudadana. Bueno, Chiapas es, créame, un asunto que es la suma de circunstancias, la suma de hechos que han pasado por alto el gobierno estatal y el federal. Tras el desplazamiento forzado de decenas de familias, el gobierno de Guatemala instaló un refugio en el departamento de Huehuetenango para brindar atención a las víctimas de la violencia de nuestro país. Hemos estado en ese municipio, en ese departamento, es una zona muy interesante ahí en Guatemala, relativamente cercana a la frontera. De acuerdo con el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, habría 600 personas desplazadas y se prevé que habiliten otro espacio temporal. Hablando con la mayor hoy del Ejército, nos decía que 300 y tantas, pero la cifra está entre 300 y 600. Los mexicanos desplazados, adultos mayores, ancianos, mujeres, niños, cruzaron la frontera entre las montañas. De acuerdo con las familias, el gobierno no ha hecho nada para frenar la violencia e inseguridad en todo el estado. Y pues la evidencia es esa, ¿no? Llevan al menos 4 años con este problema y con el sonido de las balas en sus casas. Además temen porque aumentó la reclutación de jóvenes por parte de los grupos de la delincuencia organizada. Hablemos del tema y estamos con Marisol Ochoa, especialista en seguridad. Querida Marisol, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo van las cosas? Yo más, un abrazo, Javier, encantada de estar contigo nuevamente. Gracias. Platicábamos con la mayor Anne-Marie ahorita Argueto del Ejército de Guatemala. Escuchábamos que Derechos Humanos habla de 600. A ver, ¿qué decimos de todo esto? ¿Cómo entenderlo? Y además, te voy a decir algo, me da la impresión de que, bueno, no ha recibido ni siquiera una reflexión en el caso de las mañaneras, ¿no? A ver, escuchamos. Mira, y lo hemos dicho, Javier, te escucho, y es una acumulación de años. Yo me levantaba hoy diciendo, es la impunidad criminal en su máximo esplendor. Y lo veíamos venir, creo que lo hemos analizado en tu espacio, lo hemos analizado en otras partes, y es la acumulación de impunidad, de negación, vamos a decir, visibilidad completa de una cooptación criminal que no es de ahora, hay que decirlo y hay que aclararlo, que se ha multiplicado, que ha podido cooptar territorios. Estamos hablando al menos por hoy en Chiapas de 14 municipios en la zona de frontera que vendrían siendo la sierra, prácticamente la sierra frontera, colapsados, que están viviendo desplazamientos forzados no de ahora, que encima de todo son reclutados para ser utilizados como objetos prácticamente de base para poder contener los bloqueos en carreteras. Estamos hablando de bloqueos, estamos hablando de prácticamente, voy a decirlo así, bases sociales que están siendo utilizadas completamente para la criminalidad y una expansión, vamos también a decirlo como debe de ser, de la gestión de las economías ilegales a plena luz del día, Javier, que es lo más doloroso. Sí. A plena luz del día, con la impunidad campante, con una autoridad ausente de los 3 niveles de gobierno, porque hay que decirlo también, donde la Guardia Nacional, ni el Ejército, ni, vamos a pensar, autoridades estatales, locales pueden entrar, ni siquiera pronunciarse. Es ahí donde podemos pensar la desolación total, y sumemos ahora una migración por emergencia de poblaciones que no tienen más salida frente a la devastación, la criminalidad y el miedo y el silencio que están viviendo constantemente, no solo hoy, todos los días. Y esto nos orilla a tener que pensar en este nuevo caso donde la migración se va a Guatemala y donde la autoridad mexicana, al menos al día de hoy, no ha podido hacer un pronunciamiento claro, ni mucho menos darnos visos de lo que viene. Me gustaría rescatar 3 momentos, Javier, y creo que esto es muy importante pensarlo, a lo mejor en esta reflexión que dices, y que es bueno y que no es ocioso. ¿Qué estamos viendo en Chiapas? Partiendo de esta impunidad que para mí es evidente y es clara, es una ausencia completamente de Estado, es una ausencia y una responsabilidad por completa de las instituciones de seguridad, no solo para reconocerlo, vamos a decirlo ahí, para hacer la intervención, para hacer prácticamente la gestión que toca a nivel municipal, estatal y federal. Pero por otra parte, lo que vamos viendo en estos 14 municipios, que no es privativo solamente estos 14, pero son los que están viviendo la gravedad, principalmente por las condiciones que tienen por tráfico de droga, tráfico de armas, migración y negocios que se van gestionando y que hoy por hoy se manejan a diestra y siniestra por los grupos criminales. Si estamos hablando de disputas territoriales por grupos criminales de gran calado, no olvidemos esto, y creo que lo he compartido contigo.
se están multiplicando grupos locales, Javier. Esto es muy importante tenerlo claro, que podrán trabajar para grandes organizaciones o no, pero que también merman y son muy predatorios y violentos. Y seguimos sumando finalmente a esta calamidad, porque hay que decirlo así, una suerte de subregistros de las situaciones que realmente se están viviendo de ese Chiapas sangriento, que se vive constantemente, más el silenciamiento, lo cual es todavía más complicado. Y francamente ahorita que mostramos las imágenes, y no es un problema de ahora, lo hemos dicho varias veces, lleva 3 años, 4 años en acumulado. Y hoy por hoy que vas teniendo todo este proceso que es evidente del desplazamiento forzado, que ahora va en viceversa, y una migración que viene, todavía tenemos las noticias de estos días de la migración que está viniendo de Centroamérica, pues por supuesto que lo vamos entendiendo con mejor claridad de cómo estos grupos van aprovechando situaciones, las temporalidades y prácticamente los intereses económicos que tienen en las manos sin que nadie se los impida. No podemos obviar que Chiapas se ha vuelto un camino, principalmente en la frontera que tiene con Guatemala, y que los grupos criminales que han hecho ahí base, entre otras lógicas que finalmente podemos ir acumulando, como lo hemos dicho aquí, por parte de una ausencia, nuevamente lo digo, de las instituciones a nivel local, que son históricas, pero que hoy por hoy podemos tratar de mostrar y evidenciar, y al mismo tiempo a nivel federal por disminuir la problemática que sucede, y déjame decirlo así, como lo dices tú, ni siquiera contemplarlo en una agenda importante de intervención. Tienes los resultados palpables, los tienes ahí. Hoy por hoy esto es lo que se vive cotidianamente en Chiapas. Esta es la violencia y la criminalidad que estamos teniendo en este tiempo real, a estas alturas del sexenio, Javier. Oye, eso es lo preocupante. Déjame preguntarte finalmente, Marisol, todo indica que el nuevo gobierno ya está actuando. Ayer nos decían del comité de Digno Ochoa, que ya está actuando y que eso incluso está todavía generando más problemas todavía, ¿no? O a lo mejor es actuar para empezar a buscar la solución del problema, generando problemas inevitablemente. A ver, ¿de esto qué piensas? Desgraciadamente yo también me sumaría contigo, ¿no? Yo voy pensando en todos los momentos que vienen con cambios y lo platicamos en algún momento. Transiciones, por supuesto, que vienen en cambios electorales, en cambios de nuevas formas de gubernamentabilidad y estrategias que se van a implementar. Y definitivamente tienes una nueva desorganización y una organización. Pero yo también te repito, Javier, son problemas que definitivamente ya tenemos como una antesala, un historial de lo que ha ido ocurriendo. Y que las intervenciones, independientemente de cómo sucedan, a ver, tenemos que entender claramente lo que tenemos que arreglar sin causar mayor caos, más allá de todas las condiciones y variables que podemos estar utilizando en materia de seguridad. Y esto finalmente, lo que vamos teniendo ahorita con estos desplazamientos, con la urgencia, con las violencias crónicas que se están viviendo todos los días, pues nos dejan muy claro que algo no estamos haciendo bien o que no estamos prácticamente identificando las variables por dónde intervenir. Por eso yo te diría, siempre que arreglamos algo tenemos que tener muy claro el espectro completo de lo que vamos a arreglar y cómo se hacen las intervenciones. No es nuevo, no deberíamos de empeorarlo más, es a lo que me refiero. Y esto creo que nos tiene que servir como un referente muy importante de lo que tenemos que hacer, cuando hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. Lo que un poco el punto que me lleva a hacer la reflexión en materia de criminalidad y violencia y estos niveles de impunidad, desplazamientos que estamos viviendo actualmente en Chiapas, es que no podemos dejar correr más el tiempo, independientemente de lo que venga y quién venga y cómo vamos nuevamente a plantear una estrategia de intervención, porque los problemas que se están viviendo, el riesgo de la población civil y prácticamente la indefensión son palpables. Esto es lo que hay que contemplar de primera mano, Javier. Esto es lo que hay que contemplar. Y esto creo que nos da un aviso muy importante de cómo se va, voy a decir así, a reorganizar la estrategia en materia de seguridad. Sí. Pero lo que tenemos al día de hoy es claro. Y es esa indefensión en la cual se está viviendo un estado, algunos municipios. Y esto sí es importante, simplemente, voy a decirlo así, tenerlo muy presente. Te mando un gran saludo, Marisol. Gracias por tu participación. Muy buenas noches. Un abrazo grande por allá. Hasta luego. Gracias, Marisol.